El sol caía con fuerza sobre los campos extensos de la hacienda, el encinar, tiñendo de oro los sembradíos y dibujando sombras largas entre los corrales. Aquel lugar había sido durante generaciones el orgullo de la familia Salvatierra, símbolo de esfuerzo, disciplina y abundancia. Don Ernesto Salvatierra, un hombre de carácter firme y mirada serena, era conocido en toda la región no solo por su riqueza, sino por su sentido de justicia y su palabra siempre cumplida. A sus 25 años, Valeria Salvatierra había crecido bajo ese legado. No era una mujer ajena al trabajo duro. Desde niña, su padre la había llevado a recorrer los potreros, a negociar con proveedores y a supervisar la producción. Había aprendido a ensuciarse las manos, a hablar con firmeza y a mirar a los ojos sin titubear. Su elegancia no provenía de joyas ni vestidos costosos, sino de la seguridad que irradiaba al caminar. Aquella mañana parecía como cualquier otra. Valeria caminaba entre los corrales, revisando la alimentación del ganado, cuando notó algo extraño. Uno de los trabajadores se acercó apresurado, con el rostro desencajado. «Señorita Valeria», dijo, casi sin aliento. «Don Ernesto no se siente bien». El corazón de Valeria dio un vuelco. «¿Dónde está?», preguntó con firmeza, aunque una sombra de temor ya se asomaba en su voz. «En la casa principal, se desmayó hace unos minutos». Sin perder tiempo, Valeria corrió. Sus botas levantaban polvo mientras atravesaba el patio. Al entrar, encontró a su padre recostado en un sillón, pálido, con la respiración irregular. Dos empleados intentaban reanimarlo, sin éxito. «Papá», susurró ella, acercándose de inmediato. Se arrodilló a su lado, tomó su mano y sintió el frío que comenzaba a apoderarse de su piel. Aquella sensación le heló la sangre. «Don Ernesto, ¿me escucha?», insistió uno de los hombres. Valeria no dudó. «No podemos esperar a una ambulancia», dijo con determinación. «Está muy lejos. Hay que llevarlo ya». «Pero, señorita, ¿en qué vehículo?». «El auto está en el taller». Valeria miró alrededor. En ese momento, solo había una opción. «La camioneta de alimento», respondió. Los hombres intercambiaron miradas. «¿Esa?». «Está llena de sacos y huele terrible». Valeria los fulminó con la mirada. «No hay tiempo para eso. Mi padre necesita atención ahora». Sin discutir más, entre todos cargaron a don Ernesto y lo llevaron hasta la camioneta. Era un vehículo robusto, viejo, cubierto de polvo, con restos de alimento para el ganado en la parte trasera. Valeria acomodó como pudo unos costales para improvisar un soporte. Antes de arrancar, sostuvo el rostro de su padre. «No te vas a ir, ¿me oyes?», dijo con voz firme, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No ahora». El motor rugió y la camioneta salió a toda velocidad, levantando una nube de tierra detrás. El camino hacia la ciudad se volvió eterno. Cada minuto pesaba como una losa. Valeria conducía con las manos tensas sobre el volante, esquivando baches, rezando en silencio, recordando cada enseñanza de su padre, cada momento compartido. «Aguanta, papá», murmuraba. «Ya casi llegamos». El hospital privado, San Gabriel, se alzó frente a ella como una promesa de salvación. Era el mejor de la región, equipado con tecnología de primer nivel, conocido por su excelencia médica. La familia Salvatierra había invertido en él años atrás, aunque Valeria no pensó en eso en ese momento. Solo pensaba en salvar a su padre. Frenó bruscamente frente a la entrada principal. Bajó de inmediato y abrió la parte trasera. «Ayuda», gritó con desesperación. «Necesito ayuda». Dos camilleros se acercaron, pero al ver el estado del vehículo, dudaron. «Está inconsciente», insistió Valeria. «Muévanse». Finalmente reaccionaron y sacaron a don Ernesto con cuidado, colocándolo en una camilla. Valeria caminaba a su lado, sin soltarlo, como si su presencia fuera lo único que lo mantenía con vida.
Al entrar al hospital, el aire frío contrastó con el calor del exterior. Todo parecía ordenado, impecable, distante. En el mostrador de recepción, una mujer de aspecto pulcro levantó la vista. Su expresión cambió al verlos. No fue preocupación lo que apareció en su rostro. Fue desprecio. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con tono seco. Valeria, agitada, respondió de inmediato. Mi padre está muy grave. Necesita atención urgente. La recepcionista miró de arriba abajo a Valeria, luego a la camilla, luego hacia la puerta, como si quisiera borrar aquella escena. Este hospital es privado, dijo con frialdad. No aceptamos este tipo de casos sin registro previo. Valeria frunció el ceño, sin comprender del todo lo que escuchaba. ¿Está diciendo que no lo van a atender? Estoy diciendo que debe cumplir con el protocolo, respondió la mujer, cruzando los brazos. Además, ese vehículo hizo un gesto de desagrado. Esto no es un establo. Las palabras cayeron como golpes. Valeria sintió una mezcla de incredulidad y rabia. Es un ser humano, dijo, conteniendo la voz. Está muriendo. La recepcionista suspiró con fastidio. Si no tiene los documentos necesarios y un ingreso adecuado, no podemos permitir su estancia. Por favor, retírese. Valeria apretó los puños. Algo dentro de ella comenzaba a arder. No era solo miedo. Era indignación. Miró a su padre, inmóvil en la camilla. Luego volvió a mirar a la mujer frente a ella. Y en ese instante, algo cambió en su interior. La hija del hacendado, la mujer fuerte que había aprendido a luchar, estaba a punto de salir a la superficie. La historia apenas comenzaba. El silencio que siguió a las palabras de la recepcionista fue pesado, casi insoportable. Valeria permaneció inmóvil por unos segundos, como si su mente se negara a aceptar lo que estaba ocurriendo. Frente a ella, su padre luchaba entre la vida y la muerte, y aquella mujer hablaba de protocolos, de registros, de apariencias. Los camilleros intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos dio un paso atrás, inseguro. Señorita, murmuró. Nosotros no podemos avanzar si no hay autorización. Valeria giró lentamente el rostro hacia él. Sus ojos, antes llenos de angustia, ahora ardían con una mezcla de determinación y furia contenida. ¿Van a dejarlo morir?, preguntó, con una voz baja que estremecía más que un grito. El hombre no respondió. La recepcionista, imperturbable, acomodó unos papeles sobre el mostrador como si la escena no tuviera urgencia alguna. Le repito, dijo con tono cortante, este hospital sigue normas estrictas. No podemos permitir el ingreso de cualquier persona en estas condiciones. Hay lugares públicos para eso. Aquella última frase fue como una bofetada. Valeria dio un paso hacia el mostrador. Mi padre no es cualquier persona, respondió, marcando cada palabra. Y aunque lo fuera, sigue siendo un ser humano que necesita atención inmediata. La mujer levantó una ceja, evaluándola con desdén. No es mi problema, replicó. Si no le gusta, puede retirarse. Está obstruyendo la entrada. Los segundos corrían. El tiempo se volvía un enemigo invisible. Valeria sintió como su respiración se aceleraba. Miró de nuevo a su padre. Su pecho subía y bajaba con dificultad, cada vez más lento. No, susurró, como si hablara consigo misma. Entonces, alzó la mirada. Quiero hablar con el CEO del hospital, exigió. La recepcionista soltó una risa breve, cargada de burla. ¿Con el CEO?, repitió. ¿Usted cree que puede verlo así como así? Sí, respondió Valeria sin titubear. Dígale que Valeria Salvatierra está aquí. El nombre flotó en el aire. Por un instante, la recepcionista pareció dudar. Fue apenas un segundo, una grieta mínima en su seguridad. Luego volvió a endurecerse.
No tengo tiempo para juegos, dijo. Retírese o llamaré a seguridad. Valeria sintió como algo en su interior se rompía. No era miedo. Era el límite de su paciencia. Está bien, dijo, con una calma peligrosa. Se giró lentamente, observando el área. Su mirada se detuvo en el interfono que colgaba detrás del mostrador, un dispositivo que conectaba con distintas áreas del hospital. La recepcionista no notó el cambio inmediato. Valeria caminó con paso firme hacia un costado del mostrador, esquivando la barrera que separaba a los visitantes del personal. «Oiga», exclamó la mujer. «No puede pasar ahí». Pero Valeria ya no escuchaba. Extendió la mano, tomó el interfono y lo activó. Un leve sonido anunció la conexión. «¿Qué cree que está haciendo?», gritó la recepcionista, perdiendo por primera vez la compostura. Valeria respiró hondo. Y entonces habló. Alejandro Salvatierra. Su voz resonó por todo el vestíbulo. «Alejandro, si estás aquí, baja ahora mismo. Es urgente». El eco de su voz se extendió por los pasillos. Las personas en la sala de espera voltearon a mirar. Algunos se levantaron, intrigados. El ambiente cambió de inmediato. La recepcionista se acercó furiosa, intentando arrebatarle el interfono. «Está loca. Suelte eso ahora mismo». Valeria lo sostuvo con fuerza. «Tu padre está muriendo», continuó, con la voz quebrándose. «Si no bajas ahora, puede ser demasiado tarde». Los camilleros, paralizados, observaban la escena sin intervenir. Un guardia de seguridad apareció en la entrada, alertado por el alboroto. «Señorita, tiene que retirarse», dijo con firmeza, acercándose. La recepcionista señaló a Valeria con indignación. «Sáquela de aquí. Está causando un escándalo». Valeria bajó lentamente el interfono, pero no retrocedió. «No me voy a ir», dijo, mirando al guardia a los ojos. «No sin que mi padre sea atendido». «Está violando las normas del hospital», respondió el hombre. «Por favor, coopere». «¿Normas?», replicó ella, con una risa amarga. «¿De qué sirven las normas si dejan morir a la gente?». El guardia dudó. Era evidente que la situación no era común. En ese instante, un sonido interrumpió la tensión. El ascensor al fondo del vestíbulo se abrió. Las puertas se deslizaron lentamente. De su interior salió un hombre de traje impecable, con el rostro serio y el paso decidido. Su presencia impuso silencio inmediato. Los murmullos cesaron. Valeria lo reconoció al instante. Alejandro Salvatierra. Su hermano mayor. El CEO del hospital. Sus miradas se encontraron. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Valeria?», dijo, avanzando rápidamente. «¿Qué está pasando?». Valeria dio un paso hacia él, señalando la camilla. «Papá», su voz se quebró. «Se está muriendo». El rostro de Alejandro cambió de inmediato. Toda la formalidad desapareció, reemplazada por una urgencia visceral. Se acercó a la camilla y vio a su padre, inconsciente, pálido. «¿Qué?», murmuró, impactado. «¿Cómo pasó esto?». «No lo sé», respondió Valeria. «Solo, se desmayó». Alejandro levantó la mirada, ahora cargada de autoridad. «¿Por qué no lo han ingresado?», preguntó con dureza. Nadie respondió. El silencio fue revelador. Sus ojos se dirigieron a la recepcionista. «¿Qué está pasando aquí?». La mujer, que momentos antes se mostraba firme, ahora parecía nerviosa. «Señor, yo no cumplía con el protocolo». «El protocolo es salvar vidas», interrumpió Alejandro, elevando la voz. «Eso es lo primero.
Se giró hacia los camilleros. Llévenlo a urgencias ahora mismo. Quiero al mejor equipo atendiendo ya. Los hombres reaccionaron de inmediato, empujando la camilla hacia el interior. Valeria lo siguió, pero antes de cruzar la puerta, volvió la vista hacia la recepcionista. No dijo nada. No hacía falta. Su mirada lo decía todo. Dolor, rabia y una promesa silenciosa. La batalla apenas comenzaba. Las puertas de urgencia se cerraron tras la camilla con un golpe seco que resonó en el pecho de Valeria como un eco de incertidumbre. El mundo exterior quedó atrás, reducido a un murmullo distante. Ahora todo se concentraba en ese pasillo blanco, iluminado por luces frías, donde el tiempo parecía avanzar de manera irregular, cruel. Valeria caminaba junto a su hermano, sin despegar la vista de su padre. Los médicos y enfermeros se movían con rapidez, conectando monitores, revisando signos vitales, dando órdenes precisas. El sonido de las máquinas comenzó a llenar el espacio, pitidos constantes, respiraciones asistidas, pasos apresurados. Presión baja, dijo uno de los médicos. Preparar acceso intravenoso. Frecuencia irregular, añadió otro. Hay que estabilizarlo de inmediato. Valeria se detuvo cuando una enfermera extendió el brazo para impedirle avanzar más. Señorita, debe esperar aquí. No, respondió ella, con la voz quebrada. No lo voy a dejar solo. Alejandro intervino, colocando una mano firme sobre el hombro de su hermana. Valeria, déjalos trabajar. Ella lo miró, con los ojos llenos de angustia. No puedo, susurró. No después de todo esto. Alejandro suavizó el gesto. Si estás ahí, no ayudas, dijo con tono más calmado. Confía. Esa palabra pesó más que cualquier otra. Con esfuerzo, Valeria asintió. Dio un paso atrás, aunque cada parte de su ser gritaba por quedarse. Observó cómo las puertas se cerraban lentamente, separándola de su padre. El silencio volvió a caer entre los dos hermanos. Por primera vez desde que todo comenzó, pudieron mirarse con calma. Alejandro la recorrió con la mirada, su ropa cubierta de polvo, sus manos sucias, su rostro marcado por el cansancio y la desesperación. Llegaste en la camioneta de alimento, dijo en voz baja, casi incrédulo. Valeria dejó escapar una pequeña risa, amarga. Era lo único que tenía, respondió. No iba a esperar. Alejandro bajó la mirada por un instante. Hiciste lo correcto. Aquella validación, breve pero sincera, hizo que algo en el pecho de Valeria se aflojara ligeramente. Se sentaron en una de las bancas del pasillo. El ambiente estaba cargado de tensión. Cada segundo se sentía eterno. ¿Cuánto tiempo estuvo así?, preguntó Alejandro. No lo sé exactamente, respondió ella. Estábamos en la hacienda, de repente se desvaneció. Su respiración era extraña. Alejandro asintió, procesando la información. Debimos haber previsto algo así, murmuró, más para sí mismo que para ella. Valeria lo miró con sorpresa. ¿A qué te refieres? Él dudó por un momento. Hace semanas, papá se quejaba de dolor en el pecho. Le insistí en hacerse estudios, pero hizo una pausa. Ya sabes cómo es. Valeria sintió un golpe de culpa. No me dijo nada, susurró. No quería preocuparte, respondió Alejandro. Ni a ti ni a nadie. El silencio volvió a instalarse, más pesado que antes. Valeria apoyó los codos en sus rodillas y cubrió su rostro con las manos. Si le pasa algo, su voz se quebró. No me lo voy a perdonar. Alejandro la observó. Por un momento, dejó de ser el CEO del hospital, el hombre de decisiones firmes, para convertirse simplemente en un hijo preocupado. No estás sola en esto, dijo con firmeza. Y no es tu culpa. Valeria negó lentamente. Si hubiera estado más pendiente, si hubiera insistido.
Valeria, interrumpió él. No sirve de nada pensar en lo que no hicimos. Ahora lo importante es que está aquí. Ella levantó la mirada, con los ojos húmedos. Y casi no entra. Esa frase cambió el ambiente. Alejandro tensó la mandíbula. ¿Qué pasó exactamente allá afuera? Valeria tardó unos segundos en responder. Recordar lo ocurrido le provocaba una mezcla de rabia y dolor. Nos detuvieron, dijo finalmente. La recepcionista no quería dejarnos pasar. Decía que no cumplíamos con el protocolo. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo que no cumplían? Por cómo llegamos, por la camioneta, Valeria apretó los puños. Nos trató como si no fuéramos dignos de estar aquí. El rostro de Alejandro se endureció. Eso es inaceptable. Nos humilló, continuó ella. Delante de todos. Dijo que había lugares públicos para gente como nosotros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro respiró hondo, intentando contener la ira que comenzaba a crecer en su interior. ¿Te dijo eso? Valeria asintió. Si no hubiera tomado el interfono, añadió. No sé qué habría pasado. Alejandro cerró los ojos por un instante. Pudo haber muerto en la entrada de su propio hospital, murmuró. Esa verdad cayó como un peso insoportable. Ambos guardaron silencio. El sonido de las máquinas al otro lado de la puerta parecía más fuerte ahora, como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Pasaron los minutos. Luego las horas. Cada vez que la puerta se abría, Valeria se ponía de pie de inmediato, buscando respuestas en los rostros de los médicos. Ninguno se detenía. Hasta que finalmente, un doctor salió con expresión seria. Familiares de don Ernesto Salvatierra. Ambos se levantaron al mismo tiempo. Soy su hijo, dijo Alejandro. Y ella es su hija. El médico asintió. Logramos estabilizarlo, por ahora. El alivio fue inmediato, pero incompleto. ¿Qué tiene?, preguntó Valeria. Un evento cardíaco severo, explicó el doctor. Llegó en estado crítico. Si hubiera pasado más tiempo. No terminó la frase. No era necesario. Valeria sintió como las piernas le temblaban. Alejandro asintió con gravedad. Gracias, doctor. Aún no está fuera de peligro, añadió el médico. Las próximas 48 horas serán decisivas. Valeria cerró los ojos, asimilando cada palabra. ¿Podemos verlo? Solo uno por ahora, respondió el doctor. Está en cuidados intensivos. Valeria miró a su hermano. Alejandro hizo un gesto. Ve tú primero. Ella dudó. No. Valeria, insistió él. Ve. Con el corazón latiendo con fuerza, ella asintió y siguió al médico. Al entrar en la sala, el tiempo pareció detenerse. Don Ernesto yacía en la cama, rodeado de máquinas, con tubos conectados a su cuerpo. Su rostro, antes lleno de vida, se veía frágil, casi irreconocible. Valeria se acercó lentamente. Tomó su mano. Papá, susurró. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Estoy aquí, añadió. No te voy a dejar. Afuera, Alejandro permanecía de pie, mirando la puerta cerrada. Su mente ya no estaba en el presente inmediato. Estaba en lo que vendría después. Porque lo ocurrido no podía quedar así. No en su hospital. No con su familia. Y no con los principios que él mismo había jurado defender. La verdad, tarde o temprano, tendría que enfrentarse. Las horas avanzaban con lentitud en el hospital San Gabriel. Afuera, el mundo continuaba su curso habitual, ajeno al drama que se desarrollaba dentro de aquellas paredes. Dentro, cada segundo parecía suspendido entre la esperanza y el temor.
Valeria no se había movido de la sala de cuidados intensivos. Permanecía sentada junto a la cama de su padre, sosteniendo su mano con delicadeza, como si ese simple gesto pudiera anclarlo a la vida. Sus ojos estaban cansados, pero no se cerraban. No quería perder ni un instante. Tú me enseñaste a no rendirme, susurró, inclinándose un poco hacia él. Así que no te atrevas a hacerlo ahora. El sonido constante del monitor era lo único que respondía. Mientras tanto, en otro extremo del hospital, Alejandro caminaba por el pasillo principal con paso firme. Su expresión era distinta a la del día anterior. Ya no había confusión ni desconcierto. Había claridad y decisión. Se detuvo frente al área de recepción. La misma recepcionista estaba allí, revisando documentos como si nada hubiera ocurrido. Su postura era rígida, aunque sus manos revelaban un ligero temblor. Sabía que algo vendría. Alejandro se acercó lentamente. Necesito hablar con usted, dijo con voz controlada. La mujer levantó la vista. Al verlo, se puso de pie de inmediato. Señor Salvatierra, yo. En privado, interrumpió él. No era una sugerencia. Era una orden. Minutos después, ambos se encontraban en una oficina administrativa. La puerta se cerró con un sonido seco que marcó el inicio de una conversación inevitable. La recepcionista permanecía de pie, con las manos entrelazadas. Su seguridad del día anterior había desaparecido por completo. Alejandro se quedó unos segundos en silencio, observándola. No tenía prisa. Quiero que me explique, comenzó finalmente, porque mi padre estuvo a punto de morir en la entrada de este hospital. La mujer tragó saliva. Señor, yo seguí el protocolo. Alejandro dio un paso hacia ella. Explíqueme cuál protocolo justifica negar atención a una persona en estado crítico. No tenía registro previo, y las condiciones en las que llegaron no eran adecuadas, respondió con voz temblorosa. Pensó que, interrumpió él, elevando ligeramente el tono. ¿Que por cómo se veían no merecían ser atendidos? La mujer guardó silencio. Ese silencio fue una respuesta. Alejandro respiró hondo, conteniendo la ira. Este hospital fue fundado bajo un principio muy claro, dijo con firmeza. Ayuda a quien lo necesite. La recepcionista bajó la mirada. Y hay otro aún más importante, continuó. Primero está preservar la vida. Cada palabra cayó como un peso. ¿En qué momento decidió ignorar eso? Yo, no lo ignoré, intentó defenderse. Solo, seguí lo que creí correcto. Alejandro negó lentamente. No, dijo con contundencia. Usted siguió sus prejuicios. La mujer sintió como el suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Señor, por favor, fue un error, puedo corregirlo. ¿Corregirlo? Repitió él, con incredulidad. Mi padre estuvo a minutos de morir. ¿Cómo corrige eso? El silencio volvió a imponerse. Desde el otro lado de la puerta, el sonido lejano de pasos y voces recordaba que la vida en el hospital continuaba. Pero dentro de esa oficina, el tiempo estaba detenido en una sola verdad. La responsabilidad. Alejandro caminó hacia el escritorio, apoyando ambas manos sobre la superficie. Bajó la mirada por un instante, como si organizara sus pensamientos. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, pero más firme. Durante años, este lugar ha sido un símbolo de confianza, dijo. La gente entra aquí creyendo que será atendida, sin importar quién sea, de dónde venga o cómo llegue. Levantó la vista. Ayer, usted rompió esa confianza. Las palabras fueron definitivas. La recepcionista sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Lo siento, de verdad, murmuró. No sabía quiénes eran. Alejandro la miró fijamente. Eso es precisamente lo más grave.
Ella no entendió al instante. ¿Perdón? Que no sabía quiénes eran, repitió él. Porque eso significa que, para usted, solo merecen atención quienes tienen una apariencia correcta. El silencio que siguió fue absoluto. La verdad había sido expuesta sin adornos. La mujer no pudo sostener más la mirada. Bajó la cabeza. Tiene razón, susurró. Me equivoqué. Alejandro se enderezó. Esto no es solo un error, dijo. Es una falta grave a los principios de este hospital. La recepcionista cerró los ojos por un momento. Sabía lo que venía. A partir de este momento, continuó él, queda usted despedida. Las palabras fueron claras, sin rodeos. La mujer dejó escapar un leve sollozo. Señor, por favor, necesito este trabajo. Alejandro no respondió de inmediato. No era insensible. Pero había algo más importante en juego. Lo que necesita, dijo finalmente, es entender la responsabilidad que implica estar en un lugar como este. La recepcionista asintió, sin fuerzas para discutir. Recursos Humanos se encargará del resto, añadió él. Puede retirarse. La mujer salió de la oficina con pasos lentos, cargando el peso de sus decisiones. Cuando la puerta se cerró, Alejandro se quedó solo. Por primera vez desde que todo comenzó, dejó escapar un suspiro profundo. No había satisfacción en su rostro. Solo una sensación amarga. Porque ninguna decisión podía borrar lo ocurrido. Minutos después, regresó al área de cuidados intensivos. A través del cristal, vio a Valeria sentada junto a su padre, aún sosteniendo su mano. Entró en silencio. Ella levantó la mirada. ¿Dónde estabas?, preguntó suavemente. Alejandro se acercó, resolviendo algo que debía resolverse. Valeria lo observó, intentando leer entre líneas. ¿Tiene que ver con lo de ayer? Él asintió. Sí. ¿Y? Alejandro hizo una breve pausa. Ya no volverá a pasar. Valeria sostuvo su mirada por unos segundos. No necesito más explicaciones. Gracias, dijo finalmente. Alejandro desvió la vista hacia su padre. El sonido del monitor seguía marcando el ritmo de su vida. Ahora solo queda esperar, murmuró. Valeria apretó suavemente la mano de don Ernesto. Va a salir de esta, dijo con firmeza. Tiene que hacerlo. Alejandro asintió. Y por primera vez en días, el silencio que compartieron no estaba cargado de desesperación, sino de esperanza. El amanecer del tercer día llegó con una luz tenue que se filtraba por las ventanas del Hospital San Gabriel. Era una claridad distinta, suave, casi como un susurro que invitaba a la esperanza. Después de 2 días de incertidumbre, de noches sin descanso y pensamientos que no daban tregua, algo en el ambiente había cambiado. Valeria seguía junto a su padre. No se había apartado de él más que lo estrictamente necesario. Sus ojos reflejaban el cansancio acumulado, pero también una fortaleza que no se había quebrado. Cada latido del monitor era una pequeña victoria, un motivo para seguir creyendo. Alejandro entró en la habitación con paso silencioso. Llevaba un café en la mano, aunque apenas lo había probado. Se detuvo a observar la escena, su hermana inclinada junto a la cama, la mano de su padre entre las suyas, como si ese vínculo fuera un puente entre la vida y la muerte. No has dormido, dijo en voz baja. Valeria sonrió levemente, sin apartar la vista de don Ernesto. Tampoco tú. Alejandro no lo negó. Los médicos vendrán en unos minutos, añadió. ¿Quieren evaluar su evolución? Valeria asintió. El silencio se instaló por unos instantes, aunque ya no era pesado. Era un silencio distinto, más sereno, como si ambos hubieran aprendido a convivir con la incertidumbre. De pronto, un leve movimiento llamó la atención de Valeria. Alejandro, susurró. Él se acercó de inmediato.
¿Qué pasa? Su mano. Don Ernesto había movido ligeramente los dedos. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible. Pero suficiente. Valeria contuvo la respiración. Papá, dijo con voz temblorosa. ¿Puedes escucharme? Los párpados de don Ernesto temblaron. Alejandro sintió como el corazón le latía con fuerza. Vamos, murmuró. Vuelve. Y entonces, lentamente, los ojos de don Ernesto se abrieron. La luz le molestó al principio. Parpadeó varias veces, desorientado. Su mirada vagó por la habitación hasta detenerse en los rostros frente a él. Valeria, susurró con dificultad. Las lágrimas brotaron de inmediato. Aquí estoy, respondió ella, inclinándose más cerca. No te has ido. Don Ernesto giró ligeramente la cabeza. Alejandro. Estoy aquí, papá, dijo él, con una voz firme que apenas ocultaba la emoción. El hombre intentó hablar, pero la debilidad lo obligó a detenerse. Valeria apretó suavemente su mano. No hables, solo descansa. En ese momento, el equipo médico entró en la habitación. Al ver al paciente consciente, sus rostros reflejaron una satisfacción profesional. Es una muy buena señal, dijo uno de los doctores. Ha superado la fase crítica. Valeria cerró los ojos por un instante, dejando que el alivio la invadiera por completo. Alejandro exhaló profundamente. Gracias, murmuró. El médico asintió. Aún necesita cuidados, pero el peligro inmediato ha pasado. Aquellas palabras marcaron el final de una batalla. Horas después, don Ernesto dormía nuevamente, esta vez de manera más tranquila. Su respiración era estable, y el sonido del monitor ya no generaba angustia, sino calma. Valeria y Alejandro salieron al pasillo. Se miraron en silencio durante unos segundos. Lo logramos, dijo ella finalmente. Alejandro asintió. Tú lo lograste, corrigió. Si no hubieras actuado como lo hiciste. Valeria negó suavemente. No estaba sola. Él esbozó una leve sonrisa. Nunca lo has estado. Caminaron juntos hacia la sala de espera. El hospital seguía su ritmo habitual, pero para ellos, todo tenía un significado distinto ahora. ¿Sabes?, dijo Valeria. Pensé que lo perdía. Alejandro la miró con seriedad. Yo también. Hubo una pausa. Lo que pasó ese día, continuó ella. No debería pasarle a nadie. Alejandro asintió con firmeza. No volverá a pasar. Valeria lo observó. ¿Estás seguro? Voy a asegurarme de ello, respondió. No basta con despedir a una persona. Esto va más allá. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? A reforzar lo que realmente importa, explicó él. Capacitación, supervisión, cambios en los protocolos si es necesario. Quiero que cada persona que entre aquí entienda que una vida vale más que cualquier regla. Valeria sonrió. Eso suena a algo que papá diría. Alejandro también sonrió, aunque con un matiz de nostalgia. Todo esto, añadió, es gracias a él. Ambos guardaron silencio por un momento, mirando a través del ventanal. El sol ya estaba alto. La vida continuaba. Días después, don Ernesto fue trasladado a una habitación regular. Su recuperación avanzaba de manera favorable. Aunque aún débil, su espíritu permanecía intacto. Una tarde, mientras los tres estaban reunidos, don Ernesto los observó con detenimiento. Me dieron un susto grande, dijo con una leve sonrisa. Valeria rió suavemente. Nos lo diste a nosotros. Alejandro cruzó los brazos. La próxima vez, nos avisas antes. Don Ernesto soltó una pequeña risa que pronto se convirtió en una tos leve. Prometido.
Luego, su expresión se volvió más seria. Me contaron lo que pasó. Valeria y Alejandro intercambiaron miradas. No debió haber ocurrido, dijo don Ernesto. Este hospital no se construyó para eso. Alejandro asintió. Ya estamos tomando medidas. Don Ernesto lo miró con orgullo. Lo sé. Luego tomó la mano de Valeria. Y tú, añadió. Siempre supe que eras fuerte. Ella sintió un nudo en la garganta. Solo hice lo que tenía que hacer. Hiciste más que eso, respondió él. Defendiste la vida. El silencio que siguió fue cálido, lleno de significado. En ese momento, no importaban las hectáreas de tierra, ni la riqueza, ni el poder. Solo importaba lo esencial. La familia. La dignidad. Y el valor de una vida. Porque, al final, no es la apariencia lo que define a una persona, ni el vehículo en el que llega, ni las circunstancias que la rodean. Es la humanidad con la que es tratada. Y ese fue el legado que, desde ese día, nadie en el Hospital San Gabriel volvería a olvidar. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.